Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, ¿Todo gracias. bien? ¿Y usted? Pues también aquí, Sí. viendo cómo el tiempo se va y se va y se va. Tal vez a ustedes no, pero no sé, a mí estos días se me están yendo muy rápido, cosa que normalmente es lo contrario, ¿no? Que pensaríamos con, Sí. es- con estos días de estar en casa. No. Pero no sé ustedes cómo se les va el tiempo, o sea, ya se dan cuenta, ya se acabó abril, Ah, sí, eso ¿no? sí, ya. O sea, Dicen que hasta octubre, ¿no? hasta octubre, no, bueno. La verdad es que ya nadie sabe, ¿no? Cuándo se va a acabar esto. Unos dicen que, Sí. unos dicen que a finales de mayo, otros dicen que ya hasta agosto. Ujú. ¿Quién sabe? Entonces, quién sabe, ¿no? Eh, pero bueno, por lo pronto, no sé, a mí se me van los días muy, muy rápido, no sé. Cosa que debe ser como que al revés, ¿no? Pero no sé. Sí. O sea, ya mañana es 30 de abril y luego el viernes supongo que no van a tener clases virtuales, ¿no? Pues es primero, ni me acordaba. Ahorita como ¿Quién sabe? que un día de asueto y un día normal, como que casi es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, exacto. Ya Pero nos, yo ajá, creo que sí, algunos profes, sí. Bueno, los profes del viernes que tenemos nos dijeron que sí iba a dar clase. en verdad, Ajá. qué feo, ¿no? Como le tocan los puentes, el de esta semana y el de dentro de dos, creo. Ajá. Y solamente nos daba los viernes 8 horas, pues no, sí, se atrasa un buen si no nos da clase. ¿De qué clase les dan 8 horas en un mismo día? Este, redes, ¿Así está el horario, a las 8 horas en un día? de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Sí, pero pues Wow. nos manda videos y así, o sea que sí nos lo da, eh, es lo de Oracle, ¿no? Lo de, Ajá. Pero bueno, su horario normalmente en la facultad no es así, ¿verdad? sí, 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 de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí nos ve en el Q. órale. Y eso, está bien, o sea, no se les hace pesado tantas horas. Bueno, Pues sí, pero hasta eso el profe como que también agarra la onda y yo creo que a él también se le ha de hacer súper pesado. me imagino. Y, Les da y sí breaks, nos da, imagino. ajá, sí nos da receso de 1 hora y Receso si de 1 hora, no, bueno. terminamos antes, pues nos podemos ir un poco antes. Ajá, Sí, no, hasta eso no se me hizo pesado pues como las 6 veces que tomábamos la clase. órale. Bueno, Sí, a la facultad. qué cosas. 8 horas en un día, ¿no? Bueno, no había Sí, pensado. Así voy a poner mi grupo de bases, ¿no? En ocho no, horas. Bueno, muy bien. Entonces, pues sí, lo bueno que dicen aquí en el chat a nosotros, pues no nos afecta, ¿no? Ese puente del viernes. Pero bueno, en mi caso, no, yo no voy a dar clase mañana. Digo el viernes. Entonces, pues a ver qué sucede. Mientras tanto, pues ayer me preguntaba, ¿no? Algunos, alumnos del grupo de distribuidas que, pues si sabíamos si qué va a pasar con las calificaciones, ¿no? De esto. No sé si ustedes les han comentado algo de las calificaciones, de qué va a pasar con estas calificaciones, si ya no las pidieron. Pues hasta ahorita, al menos que yo sepa, no sabemos nada. Eh, entonces, pues quién sabe, ¿no? Si realmente nos vayan a pedir calificaciones, que lo más probable es que sí, ¿no? Creo. Lo que no sabemos es si van a respetar las mismas fechas del semestre, ¿no? O sea, el semestre se supone que ya nos queda un mes, prácticamente. Estamos a un mes de terminar el semestre, esto con base a calendario, pues normal, ¿no? Pero no sabemos si nos vayan todavía a dar más días o si quién sabe, pero pues mientras tanto, pues no hay que confiarnos, ¿no? Porque en una de esas nos dicen, pues ya tienes que entregar calificaciones, entonces donde empieza la locura, ¿no? Pero bueno, pues vamos a tratar de apurar lo más que se pueda y pues ya dependiendo, ¿no? Lo que suceda, si nos dan más días, bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos si, dependiendo los días que tengamos, si
Supongamos que ahorita pues tratamos de acabar todo, ¿no? Pero ya si nos dan más días, pues vemos qué hacemos, ¿no? Si damos más tiempo para entregar las cosas, sobre todo para cuestión de proyectos finales, tal vez, o exámenes finales, no sé. Depende, ¿no? Cómo se vayan dando las cosas. Pero pues no hay que confiarnos. Hay que estar preparados para pues un eventual fin de semestre. Entonces, pues más vale, ¿no? Ir avanzando lo más rápido que podamos para al final no vernos tan presionados, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la parte 2. La clase de lunes vimos lo referente al archivo de control. Vamos a ver ahora un poco de lo que son la última estructura física, que son los read logs. ¿Ok? Ya hemos hablado bastante de esta parte, ¿no? Ya todos sabemos para qué son, su importancia, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver ya un poco de cosas más técnicas en cuanto a ellos. Básicamente es para formalizar lo que hemos venido platicando, ¿no? Entonces, en esta primera parte, bueno, no hay mucho nuevo que ver, pero lo que sí me interesa es la segunda parte, que es la cuestión del archivado, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Que es un read log, acuérdense, son estructuras, ¿no? Físicamente son archivos que son cruciales, ¿no? Para poder realizar una recuperación de datos. Ese es su principal objetivo, ¿no? Podríamos verlo como una bitácora de cambios, ¿no? De todos los cambios que se hacen a la base de datos se guardan en estas estructuras. Entonces nos da la impresión, o bueno, nos da la idea de que esto es una especie de bitácora, y efectivamente, ¿no? De que va almacenando todos los cambios, ¿no? Eh, a lo mejor una forma de verlo, de entenderlo es, no sé si les ha tocado ir a algún lugar, algún sitio, algún negocio donde tienen su caja, máquina registradora, sobre todo de las viejitas, ¿no? No sé si les ha tocado ver que les hacen su ticket, por un lado la impresora o la máquina registradora les da su ticket, y por el otro lado está como que respaldando todo eso en un ticket como que alterno, ¿no? Tal vez no, porque solo era más como que en las máquinas registradas viejitas, ¿no? Entonces ahí se iba guardando como que una copia de todos los tickets de que iba imprimiendo la máquina registradora, ¿no? Entonces, mínimo también ya habíamos visto, mínimo se necesitan dos archivos, dos bitácoras, ¿ok? Acuérdense que en una es donde actualmente se está escribiendo, y la otra es la que se está sincronizando. Que ahorita hablamos más a detalle de esto. Y bueno, vamos a ver el contenido de este archivo ReadLog, pero ya más a detalle, ¿no? Haciéndole un zoom a lo que contiene esas bitácoras. Entonces, primer punto, un ReadLog file, ¿no? Una bitácora de las que les comentaba, están formados por un conjunto de read records, ¿no? Cada uno de los elementos se le conoce como un read record. También se llega a utilizar el término read entries, o un conjunto de entradas a la bitácora, pero digamos el término más adecuado sería un read record. Ahora, a su vez, cada read record está formado por un conjunto de vectores de cambios, ¿ok? Ese conjunto de vectores de cambios, ¿no? A su vez, cada vector describe el cambio que se hace en un bloque de datos, ¿ok? Entonces, la manera de entender esto fácilmente, los vectores contienen la descripción o los cambios, ¿no? Que se aplican a un bloque de datos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una actualización, llámese un update, algo tan sencillo como hacer el cambio de un atributo no sé, del sueldo de un empleado. Se lo cambiamos, no sé, de 15,000 a 10,000, por así decirlo. Eso me va a provocar que se genere un read record en el log, ¿no? Entonces, ¿qué va a contener ese read record? Bueno, ese read record, como les decía, va a contener por lo menos un vector de cambios. Ese vector de cambio va a tener justamente pues ese cambio, ¿no? El haber cambiado a 10,000 pesos, ¿no? El sueldo de ese empleado. Ese cambio se aplica, bueno, se tuvo que haber aplicado en un bloque de datos, ¿no? Como hemos visto ya anteriormente.
Y ese bloque de datos, bueno, pertenece a la tabla donde está el sueldo del empleado. Entonces, a nivel general, ese vector de cambios me dice qué cambio fue el cambio que apliqué a ese sueldo, ¿no? Ahora, hasta ahorita lo que llevamos visto, hasta ahí con esa idea nos quedamos, ¿no? Pues los los contienen los cambios que se le aplican a la base. Bueno, aparte de ello se guarda una serie de elementos que son los que pueden ver aquí. Se guarda también el bloque de datos del segmento UNDO asociado a la tabla. Eh, ¿Qué es eso del segmento UNDO? ¿Se acuerdan que también hemos platicado que se tiene que guardar también la versión vieja como la versión nueva, ¿no? Supongamos que eh, hacemos el cambio como les comentaba, vamos a suponer que eh, podemos visualizar ese evento de una forma como la que sigue, ¿no? En este rectángulo que les acabo de dibujar, vamos a suponer que tenemos aquí la versión vieja, ¿no? Esta sería nuestra versión anterior o nuestra versión viejita y la versión nueva. En la versión viejita vamos a suponer que teníamos un sueldo de 15,000 pesos, ¿no? 15K, por ejemplo. Y vamos a suponer que la versión nueva se lo disminuimos, ¿no? A 10K. Entonces, ¿qué es lo que se va a guardar en la bitácora? Se va a guardar tanto el cambio nuevo que hicimos, ¿no? Pero también hay que respaldar el cambio viejito, ¿ok? ¿Por qué razón hay que respaldarlo? Bueno, una de ellas, acuérdense, es qué pasa si después necesitamos hacer un rollback. Por alguna razón necesitamos deshacer la transacción. Bueno, esta bitácora debe de tener la información suficiente para poder aplicar una operación de rollback en caso de ser necesario. ¿Ok? Entonces, este dato, ¿no? La versión viejita del dato, se guarda en lo que son los segmentos UNDO. ¿Ok? Acuérdense que en este sentido, tenemos dos tipos de segmentos. El segmento que corresponde a la tabla, donde están todos los datos de la tabla, y otro segmento que contiene, digamos, la versión viejita de, ¿ok? La versión viejita donde se va a almacenar todos los cambios que se tenían antes de que la transacción modificara un dato. Entonces podemos visualizarlo así. Versión nueva, versión vieja. Este sería el segmento de la tabla, el segmento normal que ya hemos visto en temas anteriores. Y vamos a tener un segmento UNDO asociado a la transacción que modifica datos. ¿Ok? Sí, más o menos hasta ahí es claro esta parte del segmento UNDO. ¿No dudas? Ok. Entonces, eh, ¿qué más contiene? No, bueno, aparte de ese segmento UNDO, contiene, fíjense bien aquí lo que dice, la tabla de transacciones del segmento UNDO. ¿Qué es eso de esta tabla? Bueno, esta tabla es una estructura de datos que se encuentra en el segmento UNDO, en este segmento que les decía, y contiene los identificadores de las transacciones que están haciendo uso de dicho segmento. ¿Ok? Si vemos esto de otra perspectiva, tratemos de imaginar al segmento UNDO como lo siguiente. Fíjense. Aquí les voy a dibujar ahora otro rectángulo en donde pensemos que este rectángulo es el segmento UNDO. Decíamos que cuando hacemos un cambio, ¿no? Vamos a tener por aquí un dato. Vamos a suponer que este dato es ese 15 que les dibujé. ¿Ok? Por aquí está este 15. ¿Ok? Todo este triángulo, el rectángulo grande es el segmento. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí un pequeño texto que diga que todo este rectángulo es el segmento. ¿Ok? Ahora, este segmento puede ser compartido, ¿no? Varias transacciones pueden compartir el mismo segmento UNDO para guardar sus datos o sus versiones viejitas. Entonces, aquí pudiéramos tener otros rectangulitos que serían
otros datos que han modificado, ¿no? O que han sido modificados. Corresponden a datos modificados y aquí guardamos eh, la versión viejita. Pues todos estos van a tener una versión viejita del cambio, ¿no? Dejen aquí les pongo unas pequeñas notaciones. Entonces, todos estos cuadritos que les estoy dibujando van a contener datos de versiones viejitas, ¿ok? Que significa que estos cambios fueron modificados por ciertas transacciones, ¿no? A lo mejor lo modificó una transacción 1, lo modificó una transacción 2, ¿ok? Y así. Entonces, el segmento 1 va a estar formado por un conjunto de datos, ¿no? Por bloques de datos, que corresponden a versiones viejitas de transacciones que a su vez modificaron datos en el segmento de las tablas, ¿no? Entonces, esta tabla de transacciones a la que se está mencionando aquí, hagan de cuenta que aquí tienen una estructura de datos, pueden visualizarlo como si ahorita fuera una lista, en donde aquí van a tener una lista de transacciones, la transacción 1, la transacción 2, la transacción 3, son transacciones que ahorita están modificando este segmento en particular. ¿Ok? Si seguimos haciendo un zoom hacia toda esta estructura de datos, vamos a visualizar que podemos tener más segmentos. ¿Ok? Este pudiera ser otro segmento, ¿no? Otro segmento hundo. Acuérdense que estos son segmentos hundo. ¿Ok? Y también podríamos tener aquí más datos, ¿ok? De versiones viejitas. Y si todavía hacemos un zoom, vamos a ver si me pueden ayudar a decir quién sería el siguiente triángulo que voy a dibujar, ¿ok? Si ahora los agrupo a todos estos segmentos, ¿ok? ¿Cómo le llamaríamos al rectángulo en rojo que les acabo de dibujar? ¿Qué cosa agrupa a un conjunto de segmentos hundo? Extensión me ponen aquí en el chat, más bien es al revés. Exacto. La extensión sería todavía algo más pequeñito. Si nosotros hiciéramos aquí un zoom, pero al revés, o sea, hacia adentro, ¿no? Un zoom in, por así decirlo. Cada uno de estos segmentos estaría formado por un conjunto ahora sí, de extensiones. Entonces, es como si hiciéramos la división así con estos rectángulos en azul. Acuérdense que cada segmento está formado por un conjunto de extensiones. Una cosa así, más o menos, ¿no? Ok, una cosa así más o menos, ¿no? Y a su vez, ¿qué hay dentro de cada extensión? ¿Se acuerdan? Si seguimos hacia abajo, dentro de cada extensión podríamos dibujar más rectangulitos, ¿no? Que serían los bloques. Entonces, efectivamente, entonces podemos pensar ahorita que cada uno de estos cuadritos donde tienen el dato modificado es un bloque, ¿ok? Si se fijan, tenemos ya toda la jerarquía. Un bloque de datos que tiene un dato viejito. La parte en azul es una extensión. La parte en verde sería el segmento. Y si junto varios segmentos hundo, entonces bien, como lo comentaron hace rato, la parte en rojo sería justamente un table space. Pero en este caso sería un table space de tipo hundo, que guarda todas las versiones viejitas de, de los datos que se van cambiando. ¿Ok? Y todavía, como bien comentan, pudiéramos todavía dibujar un rectángulo más arriba, ¿no? Que ahora sí, como bien comentan, sería la base de datos, ¿no? La base de datos sería todo este rectángulo que les estoy dibujando, ¿no? Todo esto. Y dentro de la base de datos, obviamente, pudiera tener otros table spaces, ¿no? Así.
Entonces, si lo vemos desde el punto de vista físico, así estaría formada, ¿no?, nuestra base de datos, un conjunto de table spaces. Bueno, ahorita nos estamos enfocando a los table spaces de tipo 1. ¿Ok? ¿Se acuerdan que cuando crearon su base de datos en el tema 2, uno de esos table spaces es de tipo 1? ¿Ok? Entonces tiene esta estructura. Entonces, regresando ya a lo que estábamos viendo, esta tablita que dice aquí, ¿no?, tabla de transacciones, no es otra cosa más que la lista de las transacciones que están modificando a un segmento 1. O sea, hace esta tablita de aquí. ¿Ok? Esta tablita se utiliza, bueno, para saber qué transacciones, ¿no?, están modificando qué segmento. ¿Ok? Y también es necesario, se utiliza en el read log. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, voy a borrar ya todos estos garabatos si es que no hay más dudas, ¿no? Contiene también el read log metadatos que tienen que ver con el cambio realizado. Dentro de esos metadatos, por ejemplo, se incluye el timestamp, o digamos el instante en el tiempo en el que ocurrió el cambio. ¿Ok? El ID de la transacción que generó el cambio. ¿Ok? ¿Qué transacción fue el que generó el cambio? ¿Ok? Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Que si una transacción hace múltiples cambios, entonces el ID pues va a ser el mismo, ¿no? Y lo que habíamos comentado en clases pasadas, el famosísimo System Change Number. ¿Ok? Y el tiempo, el instante en el tiempo en el que se hizo commit. ¿Ok? Esto en caso, fíjense aquí bien, algo importante, esto es en caso de hacer commit. ¿A qué nos lleva esto? ¿Se acuerdan también que en otras clases comentamos que en el read log puede haber también datos de transacciones que no han hecho commit? ¿Ok? ¿Se acuerdan que hemos comentado también eso? ¿Qué más contiene el tipo de operación que realizó el cambio? ¿Ok? Si fue un insert, si fue un update, si fue un delete, etcétera. El nombre y el tipo de segmento modificado. ¿Ok? Ahora, no confundirse, aquí hablamos del segmento, pero no del segmento 1, sino del segmento asociado a la tabla. ¿Ok? Acuérdense que cada tabla tiene un segmento asociado. Guardamos el nombre del segmento, que en realidad pues sería el nombre de la tabla en dado caso, ¿no? Y el segmento modificado. Ahora, otra cosa importante, que aquí yo creo que voy a modificar un poco este documento para agregar un dato que no les comenté aquí. También se guardan los cambios que se hacen a los índices. Porque acuérdense que cuando modificamos un dato, si la columna está indexada, el índice también sufre cambios. Bueno, en el read log también se guardan los cambios que se le van aplicando al índice. ¿Ok? Todo eso contiene esta bitácora, ¿no? Entonces, a nivel general, vamos a decir que un read record se guardan los datos necesarios para poder reconstruir un cambio. ¿Ok? Y la reconstrucción de un cambio va en ambos sentidos, ¿no? Puede para que podamos replicar el cambio nuevo, o para que podamos deshacer el cambio nuevo y quedarnos con el viejo, ¿no? Hace rato les dibujé este rectángulo con nuestra versión vieja y la versión nueva, ¿no? Entonces, se guarda en este record todo lo necesario para, ya sea que regresemos a la versión nueva, ¿ok? Esta bitácora es lo suficientemente capaz para que podamos reconstruir n veces el nuevo cambio, o al revés, que a partir del cambio nuevo podamos regresarnos al viejo. Entonces, toda la información que sea necesaria se guarda en el read log para que seamos capaces de hacer esto. ¿Ok? O sea, hacer la reconstrucción de daños, ya sea en sentido de izquierda a derecha o en sentido de derecha a izquierda, ¿no? De lo nuevo a lo viejo o de lo viejo a lo nuevo. En ambos sentidos debe ser posible reconstruir los cambios. ¿Ok? Entonces, por eso les comentaba, para poder sobre todo regresar a una versión viejita, necesitamos incluir toda la información de tipo undo, ¿no?
Y es decir, una de las utilidades es para hacer operaciones de rollback. ¿Ok? Bueno, cuando dice aquí, cuando se realiza la recuperación de una base de datos, ¿no? Se realiza una lectura de estos vectores. ¿Ok? Y al leerlos vamos a poder aplicar todos los cambios a los bloques, ¿no? Para poder ya sea hacer una reconstrucción o hacer un rollback. ¿Ok? Bueno, hemos visto también a lo largo de estos temas que todos estos cambios primero se guardan, ¿no? Cuando se hace un cambio, cuando un user process hace un cambio a uno de los buffers, acuérdense que los updates, los deletes, los cambios se hacen primero en el DB buffer caché, en los buffers del DB buffer caché, de ahí se pasan al read log buffer, ¿ok? Y del read log buffer se sincronizan a justamente estos read logs, ¿ok? Hemos platicado también de qué eventos provocan que se haga la escritura a los read logs, ¿no? Comentamos también de que el logwriter es el que se encarga de sincronizar esos cambios, ¿no? Hacia el read log buffer, perdón, hacia el read log, hacia el online read log. Y uno de los eventos muy importantes que provocan esa sincronización es un commit. Comentamos también que cuando se hace el commit es donde se produce el System Change Number, que significa que cada transacción está asociado a un System Change Number. Eso también lo podemos entender así, ¿ok? Cada vez que se genera una transacción, se le asigna su System Change Number. Por lo tanto, todos los cambios que haga esa transacción comparten el mismo SCN. Una manera de verlo sencillo, este System Change Number, véanlo como un valor numérico. De hecho, hay un atributo en la vista bpesos database. ¿Se acuerdan de esa vista? bpesos database. Esa vista contiene un atributo que indica el último System Change Number que se ha utilizado. ¿Ok? En el chat me dicen, en el segmento 1 se guardan los datos, pero al hacer commit se borran esas versiones viejitas. Fíjate que es una pregunta interesante. Aquí podríamos decir que sí, ¿no? Es decir, una vez que ya la transacción hizo commit, ya no podemos hacer rollback, ¿no? Entonces ustedes dirían, bueno, pues ya para qué quiero, ¿no? La versión viejita si ya no puedo hacer rollback. Sí lo podríamos hacer, pero lo que ocurre en la práctica es que esas versiones viejitas se quedan por un rato más, ¿ok? Se quedan por un rato más. ¿Para qué objetivo o con qué objeto creen que se conserve esa copia más tiempo del necesario? Bueno, ¿se acuerdan que alguna vez les platiqué que a pesar de hacer commit, podemos inclusive regresarnos a un instante del tiempo? ¿Ok? Entonces, pero eso ya tenemos que hacer uso de unas funcionalidades particulares que se llaman operaciones de flashback. ¿Ok? Entonces, para eso ah, se conservan esas copias. ¿Ok? Todavía me puedo arrepentir a pesar de haber hecho commit. Entonces, eso va a ser posible siempre y cuando estas copias viejitas pues todavía las conserve, ¿no? Porque si ya no las conservo, entonces ahí sí ya ni cómo. Esa es una razón por la cual los datos hundos se conservan a pesar de que ya su transacción hizo commit. Y hay otra razón muy importante que tiene que ver con las consultas. Pero eso ahorita no se los platico un poco más adelante. En este mismo tema viene la administración de datos hundo y ahí es donde vamos a ver a detalle cuánto tiempo vamos a detener esos datos hundo. Tampoco los podemos detener mucho tiempo, porque si no el table space hundo que les platiqué ahorita, el table space hundo que les dibujé, se puede llenar. Y entonces, si se llena, vamos a tener problemas porque ya no vamos a poder seguir almacenando datos hundo. O sea, tampoco es infinito el espacio, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahorita no quiero mezclar esa parte con la parte de los read logs, ¿ok? Me dicen otra duda, el atributo es
checkpoint change number, no, es otro. Miren, ahorita si quieren les abro rápido la definición de la vista. De hecho aquí lo puedo ver. Vamos a buscar. Bueno, este es plain table, déjenme cierro estas. La vista es bpesos, si vamos a poner bpesos database. Ok, y entonces aquí está. Esta hasta abajo se llama, el atributo es force login, current SSN. Ok, entonces si revisamos aquí, si leemos un poquito, aquí la descripción nos dice que este numerito es el último System Change Number que se ha utilizado. Ok, current SSN. Ok, entonces este es el último, el actual, ¿no? El último SSN que se ha utilizado. Esta es una manera de visualizarlo. Ok, eh, otra manera de visualizarlo, ¿se acuerdan que también eh, comentamos que en algún momento existe el concepto de row ID y que ese row ID es una pseudocolumna que se asocia a cada renglón y a cada registro de la tabla y que ese row ID me indica la ubicación en disco donde se encuentra? ¿Se acuerdan de eso? En algún momento lo comentamos, ¿no? Bueno, así como hay un row ID, también hay otra pseudocolumna que contiene, ¿no? el SCN asociado a ese cambio, ¿no? Es decir, esa columna me diría el numerito, ¿no? El último numerito que cambió a ese registro. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen una tabla, ¿no? Imagínense que voy a hacerles otro dibujo. Imaginemos que tenemos una tabla con ciertos datos, ¿no? Entonces tenemos en esa tabla columnas y renglones. ¿Ok? Ah, me dicen que no escuchan, los demás me escuchan. Sí, ¿Sí? Entonces a sí. lo mejor ahí, Eduardo, es algo de tu micrófono, digo, de tus audífonos, no sé, ¿no? Si le puedes checar ahí, porque creo que no es de nuestro lado, ¿no? Más bien creo que es de tu lado. ¿O le escribimos? Ok. Pues ¿Que sí, no lo ¿verdad? Porque escucho? no nos escucha, ¿verdad? Dice que ya. Ya. Bueno. Ok. Bueno. Entonces les decía, en una tabla, ¿se acuerdan que tenemos un row ID? Este row ID, ya vimos para qué se ocupaba, ¿no? Entonces les decía, también hay otra pseudocolumna que me va a contener el SCN. Este SCN podemos visualizarlo como les decía. Por ejemplo, si tiene un 3, vamos a suponer que este registro tiene ese numerito. Significa que este registro, el último cambio que tuvo este registro, se hizo con este identificador. ¿Okay? Es como decir el ID que provocó un cambio en ese renglón. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de esto un poco más adelante. Hay otro tema que se llama toda la cuestión de la administración de las transacciones. ¿Ok? Entonces ahí vamos a hablar más a detalle de los SCNs. ¿Ok? Bueno, como pueden ver, hay mucho que hablar todavía. O sea, se nos va a acabar el semestre y va a haber muchos temas que no vamos a alcanzar a ver aquí en la clase, ¿no? Entonces, uno de los temas que, por ejemplo, es muy importante ver aquí en avanzadas es la parte de optimización también de consultas. ¿Ok? El gran problema es que el semestre no nos da para tanto. Entonces, la manera en cómo estoy más o menos distribuyendo los temas es que la parte de optimización de consultas, de ver los planes de ejecución. Aquí en avanzada lo vemos, pero de manera general, y en donde sí ya lo vemos a profundidades en distribuidas. Entonces tuve que pasar un poco más ese tema a la materia de allá, porque ahí tiene mucho más sentido. Porque, por ejemplo, allá en distribuidas hay un tema en donde aprendemos a
por ejemplo, escribir sentencias SQL, pero cuidando que sean lo más óptimas posible. Sobre todo porque si la base está distribuida, ahí hay muchos accesos a red. Entonces el tráfico de red puede incrementarse considerablemente. Y entonces hay varias técnicas que se ocupan para minimizar la cantidad de datos que viajan de un nodo a otro. Entonces ahí es de vital importancia que sepamos eh, qué es un plan de ejecución y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues esos temas se van más para allá. Entonces, la verdad es que el semestre es un muy poco tiempo como para ver un curso de administración así, completo, ¿no? Lo que vemos es un pedazo nada más de lo que es la administración de bases de datos. Pero bueno, pues se hace lo que se puede, ¿no? Y lo que se alcanza, para lo que da el semestre, ¿no? Y luego que los alumnos, pues de repente se atrasan con los ejercicios, ¿verdad? Pues menos avanzo. Pero bueno, entonces, miren, una manera de entender esto es con esta gráfica, ¿no? Entonces, todo esto que hemos estado platicando lo podemos resumir aquí en este diagrama, ¿no? Este, Nada más para completar aquí la idea de los SCNs, decíamos, ¿no? El SCN se asocia a una transacción y este se genera cuando el usuario lanza el commit, ¿ok? Entonces, acuérdense que también hemos comentado anteriormente que cuando un usuario lanza un commit, que es lo que ocurre internamente en la base de datos, bueno, aparte de crear este System Change Number, ¿no? El logwriter lo que hace es asegurarse de que todos los cambios, ¿no? Todos estos cambios, vean este diagrama, todo lo que está dentro de este recuadro morado es la transacción. Cuando el usuario lanza un commit sobre esa transacción, lo primero que va a suceder es que se va a generar este System Change Number. Este SCN se va a asociar a todos estos vectores de cambios que la transacción modificó. ¿Ok? Se genera un read record. ¿Ok? Logwriter va a guardar toda esta información que ven aquí en la parte morada. La va a almacenar en dónde? En el online read log. ¿Ok? Y hasta que se asegura de que todo está almacenado, ya se guardaron los vectores de cambio, ya se guardó el segmento undo, ¿no? Estos cuadritos que ven aquí contendrían la versión viejita por si acaso necesitamos regresarnos. Los vectores de cambio contendrían, ven aquí serían los bloques con la versión nueva. Aquí en los bloques undo tendríamos la versión viejita, el ID de la transacción que modificó estos cambios, los timestamps, es decir, en qué tiempo se modificaron estos datos, y todo esto forma un ruido record. ¿Ok? Eh, la transacción puede tener más ruido records. Esto va a depender de la cantidad de datos que modifique. ¿Ok? Entonces puede haber un conjunto de ruido records asociados a una misma transacción. ¿Ok? Entonces, su commit, su read record, y ya cuando todo esto está almacenado en el online read log, entonces ya el commit se considera como exitoso, mientras no. ¿Ok? Acuérdense la razón por la cual se hace esto. Bueno, para garantizar que si en ese momento hay una falla, ¿no? Y si el commit ya se realizó, la base de datos tendría la manera de reconstruir esta transacción, porque ya todo está almacenado en el online read log. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Si vamos avanzando en el tiempo, el online read log puede tener a su vez más read records. En este ejemplo se ilustra, por ejemplo, un conjunto de un read record, ¿ok? O un conjunto de read records que pertenecieron a una transacción que hizo commit. Pero vean acá abajo, también puede haber otra transacción acá, ¿ok? Que contiene read records, pero curiosamente estos read records, esta transacción más bien no ha hecho commit. Y vean que a pesar de que la transacción no ha hecho commit, ¿ok? Ya se escribió en el online read log. Entonces puede haber tanto transacciones concluidas con commit como transacciones que no han hecho commit. A pesar de ello, sus datos se almacenan.
porque recuerden que el commit no es el único evento que provoca la sincronización del del log buffer con el online read log. ¿Ok? Bueno, no dudas hasta aquí, todo bien. Entonces se fijan, este ya es el zoom, ¿no? Todo lo que contiene un online read log. Ya a nivel, digamos, práctico, también podemos verlo, o sea, físicamente podemos hacer consultas dentro de SQL Plus o dentro de alguna herramienta para poder revisar el contenido de esta bitácora así tal cual, ¿ok? Hay una herramienta que tiene la base de datos para acceder a los archivos y ver qué hay, ¿ok? Eso también de repente puede ser útil cuando quisiéramos analizar desde el punto de vista de una bitácora qué cambios ha sufrido nuestra base de datos a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, eh, déjenme ver si podemos hacer un ejercicio de eso. Eh, Sería interesante, ¿no? Hacer consultas, pero no al diccionario, sino ya a estas bitácoras, ¿no? Para que más o menos vean qué formato tienen, cómo se presentan, etcétera, ¿no? Entonces, también es bastante interesante ver, echar un ojo físicamente ya a estas bitácoras, ¿no? Bueno, eh, el algoritmo de la escritura de un online readlog. También esto ya lo hemos platicado, ¿no? Decíamos ¿se acuerdan por qué se requiere de al menos dos readlog files, ¿no? Básicamente comentamos las razones para garantizar de que siempre va a existir un readlog disponible para hacer escrituras, ¿ok? Entonces, mientras uno de ellos recibe las escrituras de las transacciones, ¿no? El otro puede ser que se esté respaldando o que se esté archivando o que se esté sincronizando con data files, ¿no? Acuérdense que el algoritmo que comentábamos, ¿no? Por un lado, logwriter va a estar escribiendo aquí, ¿ok? En este read log file, ¿ok? Pero puede ser que este read log file en un momento se llene, por lo tanto, al momento de que se llene, ¿no? Este readlog file tiene que sincronizarse. Acuérdense que con quién se sincroniza el readlog una vez que está a cierta capacidad. ¿Se acuerdan con qué estructura se sincroniza? Este readlog file en un momento su contenido se tiene que sincronizar con un data file. Muy bien. Hasta ahorita lo que hemos aprendido es con un data file. Entonces aquí está nuestro data file. Se tiene que sincronizar en cierto momento. ¿Qué proceso dijimos que hace esto? dbWriter, ¿no? dbWriter. ¿Ok? Entonces, mientras esta sincronización ocurre, no podemos escribir cambios nuevos. Entonces, lo que va a hacer logwriter, ok, tú ya estás lleno, ok, entonces vamos a cambiarnos de read log file para escribir acá. Entonces, por eso es que mínimo se necesitan dos. Ok, también se acuerdan, comentamos que a este evento de cambiarme de un log file a otro se le conoce como log switch. Ok, que ahorita también viene un poquito más adelante. Ok, entonces ya cuando read log file terminó de sincronizarse, entonces ya este archivo se puede reutilizar y entonces ya logwriter va a venir a volver a escribir a él una vez que ya se haya sincronizado. ¿Ok? Entonces básicamente a nivel general ese es el algoritmo de escritura en los online read logs, ¿no? Ahora por aquí comentaban archive, ¿no? Comentaron la palabrita bueno, más bien archivado, ¿no? En español. El modo de archivado es algo diferente, ¿no? A este algoritmo. Tiene mucho que ver, pero vamos a ver ahorita discutir de ese modo. ¿Ok? Entonces, ese es el algoritmo básico, ¿no? Ahora viene una pregunta muy interesante. ¿En qué momento el read log file lleno estará listo para ser sobrescrito con nuevos cambios? ¿Cuál sería su respuesta a esta pregunta? Bueno, aquí la pueden ver, ¿no? Una de ellas depende si la base de datos está configurada en modo archive log. Entonces aquí sí ya necesito de hablar un poquito de ese modo.
Hace ratito les acabo de comentar justamente que cuando este read log file ya está lleno y ya se sincronizó con los data files, en teoría ya lo podemos sobreescribir y eso es correcto. Eso siempre y cuando la base de datos esté en modo no archive log, que es como ahorita ustedes tienen su base de datos. ¿Ok? Pero si la base de datos está en modo archive log, entonces este read log file no puede todavía reescribirse. Entonces, en modo de archivado, tienen que ocurrir dos cosas, ¿no? Que ya se haya sincronizado con los data files, ¿ok? Que esto ya se haya sincronizado con data files. Esa es una primera condición. Y en el modo archivado también ahora vamos a agregarle que también ya haya sido respaldado. En modo archivado significa que este read log file ya se haya copiado a algún otro esquema de respaldo. Este sería un respaldo de este read log file. ¿Ok? Si ya lo sincronicé con data files y si ya lo archivé, entonces ya lo puedo sobreescribir. Mientras no. ¿Ok? Un poquito más adelante vamos a ver por qué archivar este read log es súper importante. ¿Ok? Súper importante. Y tiene que ver mucho con qué pasa si este data file se muere. Bueno, aquí quien me va a salvar la vida son estos read logs archivados. ¿Ok? Pero ahorita platicamos de ello. Bueno, entonces, ese es el algoritmo básico, ¿no? Entonces, dependiendo del estatus en el que se encuentre el read log, podemos tener varios nombres, ¿no? Un read log file tiene varios estatus, ¿ok? Dependiendo en la situación en la que se encuentre, ¿ok? Entonces, en ese sentido podemos tener read logs activos y read logs inactivos, ¿ok? El read log activo son aquellos archivos en donde actualmente el logwriter está escribiendo. ¿Ok? Entonces, eh, perdón, les mentí, ¿no? Es el actual, ¿no? El actual, no el activo. Entonces, logwriter va a escribir en un read log que esté disponible y a este se le conoce como actual. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, el activo, más bien, el read log activo se les conoce a todos aquellos read logs que son necesarios para hacer una recuperación. Y aquí vendría una pregunta para ustedes. ¿En qué momento necesitaríamos de un read log para poder hacer recuperación? ¿Y en qué momento ya no? ¿Qué me contestarían ustedes? O sea, ¿qué evento tendría que suceder o qué tendría que pasar para que un read log, digamos, podríamos asegurar, ¿sabes qué? Este read log eh, ya no lo necesito para hacer una posible recuperación. O sea, que si llegara a ocurrir una falla a nivel de instancia, ustedes me dirían, no me importa, este read log ya no lo voy a necesitar. ¿Cuál sería ahí su respuesta? Esa podría ser pregunta interesante de examen, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento ustedes me dirían, acuérdense que tengo yo bitácoras, ¿no? Tenemos bitácoras en que contienen todos esos cambios, read logs que contienen cambios. ¿En qué momento esos cambios ustedes me dirían ya no los necesito para hacer un recovery? Exacto, esa sería la respuesta que comenta aquí Andrés en el chat. Cuando esos cambios ya fueron sincronizados con data files, esos read logs ya se convierten en read logs que ya no requieren recuperación. Entonces, a los archivos read log requeridos para realizar una recuperación se les conoce como activos. Pero cuando ya se sincronizaron, entonces ya podemos marcarlos como inactivos. ¿Ok? Entonces ya no se requieren para realizar recuperación, se les llama inactivos o no activos. ¿Ok?
Entonces, activo sería cuando lo requerimos para una recuperación y actual cuando se está escribiendo en él. Ahora, entonces, ¿qué será un read log activo? Sería entonces aquel archivo que todavía no se sincroniza con data files. Ahí lo tenemos, ¿no? Lo tenemos ya en disco, pero todavía no está sincronizado. Mientras no se sincronice, se considera como activo. Y actual, bueno, pues sería el read log en el cual se está escribiendo. En este dibujo podríamos ver la analogía, ¿no? Eh, este que está hasta arriba, como ahorita está siendo usado por logwriter, este sería nuestro read log actual, ok, el primero. Y supongamos que en este instante en el tiempo el de abajo está en proceso de ser sincronizado, ok. El read log 2 se está sincronizando o está en proceso. Entonces, este read log todavía no lo podemos marcar como inactivo porque aún no termina de sincronizarse. Entonces, este sería un read log activo. Y vamos a suponer que el 3 ya acabó de sincronizarse. ¿Ok? Entonces, ya no necesitamos de sus datos para hacer un recovery, puesto que ya se sincronizó con Datafile e inclusive ya se respaldó si es que la base está en modo de archivado, entonces ya lo podemos marcar como inactivo, ¿ok? Por lo tanto, los read logs que están marcados como inactivo ya pueden ser sobrescritos, ¿ok? Con por a través de logwriter, ¿ok? Bueno, entonces como bien dice aquí, los read logs activos no pueden ser sobrescritos hasta que estos sean marcados como inactivos, ¿no? Una vez que se marca como inactivo, entonces ahí sí ya pueden ser sobrescritos por logwriter, ¿ok? Lock switch, lo que les comentaba, ¿no? El lock switch es el evento que provoca que cambie de un read log file hacia otro, ¿ok? ¿En qué momento me cambio a uno? Bueno, uno de los eventos pues es cuando eh, el read log actual, ¿no? Se ha llenado o llega a cierto nivel de su capacidad, ¿ok? El lock switch también lo puedo provocar manual. Hay una instrucción en SQL que me permite hacer un lock switch, ¿ok? Lo puedo forzar manual o inclusive lo podemos programar, ¿ok? Entonces, ahora cada vez que se hace un cambio o se hace ese lock switch, también hay por ahí un lock sequence number que me va indicando la secuencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer aquí que iniciamos la base de datos, entonces aquí ese log sequence number va a empezar en 1, ¿no? Entonces, a este read log buffer le asigno el 1. Después, logwriter se va a cambiar a este para empezar a escribir y entonces a este read log le asigna el 2. Cuando este se llena, entonces logwriter va a pasar al siguiente y a este le asigna el 3. ¿Ok? Cuando este ya se desocupe, ¿no? Digamos este read log ya esté libre, logwriter va a regresar a escribir con él y entonces a este logwriter otra vez, a este read log otra vez le va a asignar otro numerito, pero ahora va a ser el 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vean que los read log files pueden tener varios numeritos secuenciales, ¿no? Para poder controlar cómo fue cambiando o cómo fue reutilizando los read logs a lo largo del tiempo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? 1, 2, 3, luego 4, 5, 6, luego a lo mejor va a tener el 7, el 8 y el 9 y así sucesivamente. Ok, a eso se refiere este log sequence number. Ok, es básicamente para tener un control de cómo, en qué secuencia y en qué orden se fue escribiendo, se fueron escribiendo los cambios en los read logs disponibles. Ok, entonces esto se utiliza mucho para el modo archivado. Ok, para saber en qué secuencia se fueron archivando esos read logs. Ok, bueno, el multiplexado de read logs. También de esto hemos platicado en temas anteriores.
El multiplexado, ¿a qué se refiere? No confundirnos, esto de aquí, esto no es multiplexado, ¿ok? Esto más bien es grupos de read log. El concepto de multiplexado se refiere a que tenga redundancia de read logs, ¿no? Es decir, multiplexar significa hacer lo siguiente. En lugar de tener un solo read log, puedo formar lo que se le conoce como grupos de read log. Entonces, aquí puedo tener no nada más un archivo por cada grupo, sino puedo tener varios. ¿Ok? Entonces, aquí puedo formar 3 grupos en donde vamos ahora aquí a tener otro read log file, inclusive si quieren otro. ¿Ok? Entonces, multiplexar significa hacer copias idénticas de un mismo read log. Entonces, si multiplexamos, entonces ahora lo que va a suceder es que LogWriter no nada más va a escribir a este read log, sino al tener un grupo, ¿no?, de read logs multiplexados, cuando escriba va a escribir también en el otro archivo y también en el otro. O sea, va a escribir el mismo cambio, ¿no?, los mismos vectores de cambio, el mismo read record, lo va a escribir 3 veces, ¿no? Es decir, vamos a tener aquí redundancia. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué pasa si uno de estos archivos se daña o se corrompe, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este archivo de repente se cae, se pierde, ¿no? La ventaja de tener multiplexado es que si este se pierde, la base de datos sigue operando, la base de datos no se cae. Si nada más tuviéramos uno, entonces aquí sí vamos a perder el servicio de la base de datos, se va a caer porque no va a poder escribir, y si no se cae, por lo menos las sesiones se van a quedar detenidas hasta que se pueda escribir en el read log. Ok, o sea, no podríamos hacer commit si no hay un read log disponible. Ok, no podríamos hacer commit. Entonces, si esto lo tenemos multiplexado, bueno, garantizamos de que vamos a poder estar haciendo cambios a la base de datos y vamos a poder almacenarlos en al menos un read log. Entonces, a eso se refiere el concepto de multiplexar. ¿Ok? Bueno, esto ya lo habíamos platicado, pero bueno, aquí la importancia es qué configuraciones podemos hacer en el tema de multiplexado. Bueno, entonces, una manera de entenderlo es esto. Fíjense, la forma recomendable es tener una configuración de este estilo. Lo que se recomienda es que tengamos las copias idénticas en discos distintos por obvias razones, ¿no? Si este disco se llega a morir, bueno, me queda la copia en el disco B y puedo seguir operando con una copia. Ok. Entonces, lo recomendable es que cada read log file se encuentre en un disco distinto, separado, ¿ok? Y en ese disco se ubiquen varias copias, ¿no? Este es el grupo 1, los discos que ven en azul, y este es el grupo 2. Entonces, cuando se hace un log switch, ¿no?, pasamos de este grupo de read logs a este grupo, ¿ok? Entonces, LogWriter va a estar escribiendo de manera, inclusive la escritura aquí puede ser paralela, ¿no?, porque son 2 discos distintos, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con el multiplexado, ¿ok? Entonces, en una base productiva, pues sí es importante, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahorita en su ambiente, esto sí lo tienen configurado, ¿no? ¿Se acuerdan cuántos grupos de discos, más bien cuántos grupos de read logs tienen configurados? ¿Se acuerdan? En el tema 2, cuando crearon su base. Tienen 3 grupos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es como si tuviera aquí otro disco, ¿no? Otro disco aquí. Y aquí tenemos 2 más, ¿no? Así. Entonces ahorita su base de datos está así. Cuando LogWriter escribe, va a escribir en el disco 1, ¿no? Cuando hacen ustedes un commit de un dato o de una transacción, más bien, esos cambios van a aplicarse en el disco A
en el disco B y en el disco C, todos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es pues para tener redundancia. El beneficio, les comentaba, si se pierde uno, bueno, tengo otro para respaldo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, básicamente para eso se utilizan los grupos. Entonces, también es importante que estén multiplexados, ¿no? Deberíamos de tener pues por lo menos dos, ¿no? Grupos de al menos dos archivos. Ok, bueno. Ahora, un poquito de la planeación del tamaño de los read logs. No sé si se han preguntado, oye, bueno, ¿y de qué tamaño tendrían que ser nuestros read logs? Ok. Aquí la recomendación sería, bueno, podemos dejar el default, ah, pero una recomendación que podría ser útil es que por default, ¿no? Bueno, más bien el tamaño mínimo que tiene un read log es de 4 megas, ¿ok? De 4 megas, por lo menos. Lo que se recomienda aquí es que el tamaño que configuremos de los read logs sea un múltiplo o si no es que igual al espacio de almacenamiento que tengamos para archivarlos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Fíjense bien por qué. Vamos a suponer que en nuestra empresa nos compran un disco así gigantesco para hacer el archivado de los online read logs. Entonces, aquí supongan que están nuestros online read logs. ¿Ok? Y entonces los queremos archivar acá. ¿Cuál sería la forma más eficiente de almacenar o de hacer uso de este espacio de almacenamiento para aprovechar al 100% este dispositivo? Pues básicamente que podamos llenarlo completito. ¿Ok? Que podamos llenarlo completito, que no nos queden huecos. Entonces, por eso se trata, se procura que el tamaño, ¿no? de los online read logs sean un múltiplo, porque qué va a pasar cuando empecemos a llenarlo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un read log y ya no cabe completo en este último espacio? Supongamos que aquí el read log es de 10 megas, pero ¿qué pasa si el espacio que nos quedó en este dispositivo es nada más de 5 megas? Entonces vamos a desperdiciar estos 5 megas, no se va a quedar aquí un hueco porque el último ya no nos cupo. Entonces vamos a tener que hacer uso de otro disco o de otro medio de almacenamiento para poder almacenar el otro eh, archivo. Entonces aquí me van a quedar huecos. Entonces la idea es, por ejemplo, si tenemos un disco, no sé, imagínense ahorita es muy pequeñito, ¿no? Pero supongamos que tenemos un disco que puede almacenar 10 megas. Entonces a lo mejor nos convendría tener read log files de qué tamaño se les ocurre. Si el tamaño mínimo es de 4, ¿cuál sería entonces el tamaño que podría ser recomendable? Si nuestro disco de respaldos es de 10 megas. Para que esos 10 megas se ocupen bien, por ahí me pusieron de 3 o de 5. Fíjense qué pasa si lo hacemos de 3 y si mi disco es de 10 megas. No lo puedo hacer ni de 3 ni de 2 primero porque el tamaño mínimo, ¿cuánto es? El tamaño mínimo es de 4. Entonces no lo puedo hacer ni de 3 ni de 2. Ok. Entonces, ¿cuál sería el tamaño recomendable? 3 y 2 se descarta, ¿no? ¿Podría quedar de 4? Fíjense, ¿qué pasa si decidimos hacerlo de 4? Si decidimos hacerlo de 4 en un archivo, en un disco que es de 10 megas, ¿cuántos puedo guardar? Pues puedo guardar en un archivo voy a volverlo a dibujar aquí. Si tengo 10 megas de capacidad aquí, y si decido guardarlo en 4, pues puedo guardar nada más 2, ¿no? 4 megas aquí, 4 megas acá, y aquí me van a quedar 2. Ya no puedo guardar otro archivo.
¿Están de acuerdo? Entonces aquí me va a quedar esto sin uso. Entonces voy a tener que agarrar otro disco u otro medio de almacenamiento. Y entonces aquí voy a guardar 4, 4 y otra vez me van a quedar aquí dos sin uso, ¿no? Todo este espacio se está desperdiciando. Entonces, si ustedes van juntando todos estos pedacitos, pues me va a representar ahí un desperdicio, ¿no? Entonces, ¿qué me convendría si es de 10? ¿Qué pasa si digo, mira, mejor vamos a configurarlos para que si tengo discos, ¿no? De 10 megas, entonces, ¿qué te parece si mejor que nuestros read logs sean pues de 5, ¿no? De 5 megas, para que se pueda utilizar bien el espacio. Entonces, así ya ocupo al 100% los medios de almacenamiento para hacer los respaldos, ¿ok? Eso tiene que ver con el modo de archivado. Entonces, esa es la recomendación que nos hacen, ¿ok? Obviamente también, no tan grandes, ¿no? Aquí, leyendo la documentación, bueno, tenemos que hacer un poquito de pruebas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el read-log es muy pequeño? ¿Qué operaciones tendrían que estarse haciendo con alta frecuencia si el read-log es muy pequeño? Un lock switch, ok, se harían muchos lock switch, ok, esa es una. Pero aparte, ¿qué otro evento también va a provocar que incremente su frecuencia? Hay otro evento. Acuérdense que los online read logs se tienen que sincronizar ¿con quién? Con el DB Writer, con el DB Writer, con los data files a través del DB Writer. Entonces, si son muy pequeños, vamos a provocar que a cada rato se estén escribiendo a data files. Y si a cada rato se escriben a data files, entonces ahí el desempeño puede verse afectado. Entonces, los read logs también deben de ser no tan pequeñitos, porque si no, entonces vamos a estar escribiendo a cada rato en los data files. ¿Ok? Entonces, eso también puede ser un factor para decidir el tamaño. Otro factor es, también depende de la frecuencia con la cual se mueven los datos en su base. Si tienen una base de datos que tienen demasiadas transacciones, generan demasiados cambios, entonces eso va a necesitar read logs también más grandes. ¿Ok? Si es un sistema que no tiene tantos cambios, o sea, no son tan frecuentes, bueno, los read logs pueden ser un poco menores. ¿Ok? Ahora, estos mecanismos de almacenamiento que les decía es para hacer el archivado de los online read logs. Típicamente el archivado se hace en medios de almacenamiento ya que son totalmente independientes de los discos duros que tenga nuestra base de datos. Hay todavía inclusive muchas bases de datos que estos read logs los respaldan en cintas. Ustedes dirían, hay como una cinta, ¿no? Se escucha como que algo muy viejo, ¿no? Como ya muy de antaño, pero la verdad es que no. El uso de cintas es uno de los medios de almacenamiento más seguros, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes dejan un disco duro mucho tiempo sin uso, muy probablemente qué va a pasar cuando lo quieran volver a leer después de un buen de tiempo, ¿ok? Muy vintage, dice aquí David, efectivamente, ¿no? Dice, hay como una cinta, ¿no? O sea, ya actualízate siquiera una USB, ¿no? Algo así. Pero la verdad es que las cintas se siguen usando porque este, la probabilidad de que se llegue a dañar una cinta es muy baja. O sea, ustedes pueden almacenar una cinta y tenerla ahí por años y años y años y cuando la vuelvan a leer, casi les aseguro que esa cinta está intacta. Obviamente si está bien almacenada, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de un disco mecánico, bueno, a mí me ha sucedido que de, le quito un disco a una laptop y lo dejo ahí como disco externo y después no lo uso, lo dejo un buen rato sin uso y cuando lo quiero volver a leer el disco ya no funciona. Entonces, pero una cinta así, no sé si en sus casas o a lo mejor de sus papás, sobre todo, no sé si, o si los conocen, ¿no? Tal vez tendría que preguntar los famosos cassettes de música, ¿alguien tiene o alguien
los ha visto en sus casas, ¿no? Los famosos, las, los, los cassettes donde antes se guardaba la música, ¿no? Dice, tiene que como 50, fíjense. Entonces, bueno, entonces ya no me siento tan mal, ¿no? De tener también cassettes todavía. Este, si yo les aseguro que si ustedes, o los VHS, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí, yo también llegué a hacer lo mismo, ¿no? Y una vez, me metieron una regañada porque, aprendí cómo, grabar un cassette, de música, cómo borrarlo. No sé si alguien se acuerda que le metían unas bolitas de papel a los dos huecos que tiene el cassette arriba. Al cassette tiene unos orificios y si ustedes lo tapan o lo cubren con algo, hacen el cassette grabable. Entonces ya lo metían al aparato y ya le daban apretaban un botón, ¿no? Que era para hacer junto con el play y había un botón de record y entonces ya podían grabar ahí su música. Entonces me acuerdo que no sé cuántos años tenía, yo creo como, no sé, menos de 10 años. Este, Me puse a grabar mis canciones del radio, imagínense, grababa las canciones del radio y pues una vez lo hice en los cassettes de música de mi papá y que me regaña porque pues le sobreescribí su música, ¿no? Pero bueno, cosas que sucedían. Entonces, esos cassettes yo se les aseguro que si ahorita ustedes los recuperan y los ponen, funcionan y los datos están intactos. Entonces, los read-o-log files tienden a respaldarse en ese tipo de dispositivos. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos ver? Entonces ya más o menos con estos tips podremos decidir de qué tamaño van a ser nuestros read-o-logs, ¿no? Y también comentamos en su momento del tamaño de bloques. El tamaño de bloques de un read-o-log es pequeñito, es más pequeño con respecto al tamaño de bloque de un bloque de datos donde se guardan en sí los datos, ¿no? Típicamente es de 512 bytes, ¿ok? Bueno, ya un poquito hablando en términos de sentencias SQL, ¿ok? Las instrucciones ya para manipular los read logs, ¿no? Este, por ejemplo, esta instrucción lo que hace es agregar un nuevo, ¿no? Un nuevo log file, un nuevo read log a nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí se está agregando un nuevo grupo, ¿no? Un nuevo grupo. Si nosotros quisiéramos agregar un cuarto grupo, podemos ejecutar este tipo de instrucción. Alter database, el nombre de la instancia y agregamos un nuevo grupo. Vean que usamos la palabra group, el número de grupo, ¿ok? Y la lista de sus miembros, ¿no? La lista de read logs. Aquí es donde le especificamos el tamaño, ¿no? De qué tamaño van a ser esos archivos, en este caso 100 megas, ¿no? Y el tamaño de bloque de 512, que este es el más recomendable. Aquí es muy raro que llegáramos a cambiarlo, ¿ok? La cláusula reuse es muy similar a lo que vimos con data files, ¿no? Podemos reutilizar los archivos en caso de que ya existan, ¿ok? Entonces, eh, lo que comentábamos de las fallas, ¿no? De qué pasa si ocurren fallas en nuestros read logs. Si tenemos un esquema de multiplexación, bueno, si están multiplexados nuestros archivos, podemos tener ciertas ventajas, ¿no? En que la base siga operando. Por ejemplo, esta es la manera en cómo se comporta la base de datos, fíjense bien. Por ejemplo, Logwriter tuvo éxito al escribir en al menos un miembro del grupo, entonces la base no se cae, sigue operando, ¿ok? Ignora los miembros no disponibles y simplemente manda un error. Esto ocurriría cuando alguno de estos archivos no está disponible. Entonces, por ejemplo, aquí pudiéramos hacer un experimento. ¿Qué pasa si ustedes deliberadamente borran uno de estos archivos? O a lo mejor el disco duro en el que está la partición, más bien al revés, en la partición donde está el disco se pierde.
Lo único que va a pasar es que la base va a ignorar a ese miembro, pero va a mandar mensajes de error en bitácora. ¿Ok? Y sigue operando. Ahora, ¿qué pasa si LogWriter no puede escribir al siguiente grupo? ¿Ok? Durante un log switch. O sea, imagínense que ya se llenó un grupo e intenta hacer el log switch para empezar a escribir en el otro grupo. ¿Y qué tal si no puede? ¿Ok? Digamos, ya se llenó los discos en azul y el manejador quiere intentar ahora cambiarse al otro grupo y por alguna razón no puede, ya sea porque no esté disponible o porque se está lleno y todavía no se sincroniza. A lo mejor este grupo todavía se está sincronizando. Por eso se recomiendan tres, para minimizar la probabilidad de qué tal si están haciendo muchos cambios en la base, esto se llena muy rápido y entonces van a provocar un lock switch, pero al intentar reutilizar el grupo 2, ¿qué tal si el grupo 2 todavía no acaba de sincronizarse? Entonces ahí vamos a entrar en problemas, ¿no? Porque en esa situación no hay un grupo de archivos disponible para escribir y entonces lo que va a ocurrir es que la operación de la base de datos se va a detener. ¿Cómo lo podríamos nosotros detectar? El commit, cuando hagamos un commit, se va a quedar ahí en espera. ¿Ok? Hacemos cambios, lanzamos el commit y el commit se va a quedar ahí. ¿Hasta en qué momento? Hasta que el LogWriter pueda escribir en al menos uno de los miembros del grupo. ¿Ok? Eso es cuando, digamos, esté ocupado el siguiente grupo, ¿no? Todavía no esté disponible. La otra condición, todos los miembros son inaccesibles debido a una falla de hardware. ¿Ok? Aquí sí ya de plano, cuando estamos escribiendo, si fallan todos los grupos, aquí ya no hay manera, ¿no? De que se escriba en los readologs, entonces aquí sí se tiene que hacer un shutdown, ¿no? Aquí la base ya no puede seguir operando. Y muy probablemente vamos a tener que hacer un recovery. ¿Ok? Bueno, entonces hay otra instrucción, alter database clear log file. Esto es para hacer como que un reset de todos los read logs, ¿no? Muy bien. Entonces, y la otra condición dice, todos los miembros se vuelven inaccesibles de forma repentina, mientras Lokurai se encontraba escribiendo. O sea, imagínense que igual, ¿no? Provocamos, nos metemos al servidor y borramos todos los read logs del grupo activo. O sea, si algo así como de plano querer destrozar nuestra base de datos, entonces igual aquí va a pasar algo, se regresa un mensaje de error y se hace un shutdown, o sea, la base se cae, ¿ok? Igual aquí podríamos necesitar recuperación de datos, ¿ok? Fíjense que dice, si la falla fue debido a una falla de corriente eléctrica, tal vez, o sea, se quedó el servidor sin energía, pero los archivos siguen estando disponibles, ¿no? Bastará con restaurarlos y aplicar una recuperación automática. ¿Ok? Entonces aquí sí hay manera de recuperarnos. ¿Ok? Bueno, entonces si se fijan aquí podemos tener un montón de escenarios para estar jugando con ello, ¿no? ¿Qué pasa si quito un archivo? ¿Qué pasa si pongo uno más? ¿Qué pasa si quito todos? Y los ejercicios interesantes aquí pues sería la parte de la recuperación. ¿Ok? Bueno, eh, vamos a hablar ahora un poquito de lo que sería ya el modo de archivado, ¿no? Bueno, antes de ello vamos a ver algunos ejemplos aquí, un poco más de ejemplos, ¿no? ¿Qué cosas pudiéramos administrar de los online read logs? Por ejemplo, agregar un nuevo grupo, como lo vimos hace rato, ¿no? O por ejemplo, agregar un nuevo miembro a un grupo, ¿no? Alter database add log file, ¿no? No, perdón, este es agrega un nuevo grupo y este es el del miembro, ¿no? Agrega un nuevo miembro a un grupo existente, alter database add log file con member, ¿no? Eh, o la otra, normalmente utilizamos un numerito,
que es el grupo 1, el grupo 2. Eso lo podemos consultar en el diccionario para ver eh, qué números de grupo existe. Podemos usar el número que querramos siempre y cuando no esté repetido, ¿no? O la otra es si no usamos el número de grupo, la manera en cómo la base identifica un grupo es indicando las rutas, compara los nombres para identificar un grupo. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer o podríamos necesitar? ¿Qué pasa si por alguna razón necesitamos renombrar o modificar la ubicación de los online read logs? ¿No? También lo podemos hacer. Nada más que esto no es tan trivial, ¿no? No podemos mover a los archivos porque puede que estén en uso, ¿no? Entonces hay que hacer una serie de acciones, ¿no? Aquí sí necesitamos que la base esté abajo, ¿ok? Nadie debería de estar escribiendo, ¿ok? Eh, Después, bueno, ya que está abajo, podemos ya hacer la copia de los archivos o moverlos a su nueva ubicación. Y nuevamente iniciar la instancia, pero vean en modo mount, todavía no podemos abrirla. Y ya hicimos el cambio a nivel físico, pero ahora hay que hacerlo a nivel de diccionario de datos, ¿no? Hay que ejecutar alter database rename file, ¿ok? Este sería el equivalente. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de data files hicimos algo parecido, ¿no? De mover data files. Entonces, este sería el procedimiento, ¿ok? Por lo contrario, también podemos eliminar grupos de online read log. Si ya tenemos demasiados grupos, podemos eliminar uno, ¿no? Y bueno, son de las cosas que podemos hacer. ¿Qué más? Vista de diccionario de datos, ¿no? La vista bpsoslog es la vista principal que contiene los datos de los logs. Aquí podemos ver el número de grupos que tenemos. Este es el número de secuencia actual, lo que les comentaba, ¿no? El número de secuencia. Aquí podemos ver qué tantas, digamos, ciclos se han hecho, ¿no? Qué tantas secuencias hemos usado para guardar estos archivos. El tamaño de los archivos, ven en este ejemplo, tiene 100 megas. El tamaño de bloque que decíamos que era de 512. El número de miembros que tiene el grupo. Y algo interesante aquí, ¿no? Si este grupo ya fue archivado, ¿ok? Si ya fue archivado o no. Y el estatus. ¿Se acuerdan que vimos si está el actual, o sea, el activo, el inactivo? O sea, aquí podemos monitorear eh, toda la información de nuestros read logs. ¿Ok? Entonces, hay otros estatus de los online read logs. Ahorita vimos el activo, ¿no? El current, ¿ok? El inactive, ¿no? Son los que vemos hasta ahorita. Hay otros estatus más que son intermedios, por ejemplo, eh, otros estatus intermedios que se establecen cuando se está haciendo el respaldo, ¿no? Y bueno, los más importantes es los que vimos, ¿no? El current, el active y el inactive, ¿no? Ok, por ejemplo, hay uno que es unused. El unused significa que nunca se ha escrito en este archivo. Este estatus sobre todo va a ocurrir cuando es nuevecito, ¿no? Cuando acabamos de crear un nuevo grupo de online read logs, entonces seguramente va a tener ese estatus hasta que ya se empiece a escribir. ¿Ok? Bueno, entonces, pues básicamente son las instrucciones que se utilizan para los online read logs. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, hay otra vista del diccionario de datos aparte de bpsoslog. Ok, hay otra vista que es bpsoslog file. Esta vista nos muestra el detalle de cada miembro, ¿no? El detalle de cada miembro. La ruta en donde está cada uno de los archivos. Ok, y pues básicamente para esto nos sirve esta vista, ¿no? Saber en qué ruta se encuentra cada uno de los miembros de un grupo. Ok. Y bueno, cada archivo en sí, cada miembro también puede tener un estatus, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí, cada miembro puede tener un estatus que puede ser inclusive inválido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pudiéramos dañar a uno de los miembros y entonces en el diccionario de datos se refleja ese estatus.
Aquí acuérdense que si un miembro está dañado, bueno, no pasa nada, ¿no? Podemos seguir operando y después podemos recuperar este archivo. ¿Ok? Muy bien. Si queremos eliminar un miembro, por ejemplo, bueno, podemos utilizar esta instrucción, ¿no? Alter database drop log file member. ¿Ok? Dependiendo lo que queramos hacer. Forzar un lock switch, ¿se acuerdan que les comenté que podemos hacerlo de manera manual? Alter system switch lock file. Esta sería la instrucción con la cual puedo forzar a que un grupo de readologs se deje de escribir en ese grupo y se haga el switch hacia otro. ¿Ok? Bueno, ¿en qué situaciones pudiéramos requerir hacer un lock switch? Por ejemplo, dice aquí, cuando querramos modificarle algo al grupo, a un grupo de readologs. Por ejemplo, si queremos agregarle un nuevo miembro, para que podamos hacer esa operación, el grupo no debe de estar activo. ¿Ok? Entonces, podemos decirle a la base de datos, bueno, cámbiate al otro porque voy a hacerle un cambio al nuevo grupo. ¿Ok? Limpieza de readologs, o sea, esta funcionalidad también podría ser útil, ¿no? ¿A qué se refiere hacer limpieza? Bueno, en algunas situaciones, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno de los miembros se vuelve corrupto mientras la base de datos está abierta, ¿no? Entonces, puede ser que necesitemos, en alguna situación, puede ser que los datos que tenga un grupo, ¿no? Necesitamos reiniciarlos, es decir, limpiar todo el contenido que tenga un grupo, ¿no? Entonces, aquí podemos utilizar esta instrucción de hacer un reset de ese grupo. Esto va a aplicar sobre todo cuando hagamos algún tipo de recovery, que vamos a verlo un poquito más adelante, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar ahora sí de lo que les comentaba, el modo de archivado, ¿ok? Que este es interesante, muy, muy interesante, ¿ok? Entonces, en esta sección vamos a hacerle ya un cambio importante a la base de datos. El ejercicio obligado aquí en esta parte es eh, cambiar nuestra base de datos para que ahora esté en este modo de archivado, ¿ok? Entonces, bueno, primero vamos a entender qué es el modo de archivado. El modo de archivado básicamente lo que me va a habilitar es la probabilidad, más bien la facilidad de que nuestros online readologs sean respaldados, como ven aquí en la imagen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, cuando un grupo de archivos log se ha llenado, ¿ok? Hasta ahorita lo que hemos aprendido es que estos online readologs, cuando se llenan, decíamos, se sincronizan con data files, ¿no? Y hasta ahorita hemos dicho, ok, una vez que se sincronizaron, ya podemos reescribirlos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la certeza de que el data file ya contiene esos cambios. Pero hay un problema que puede ocurrir aunque ya tengamos esos datos sincronizados con data files. Y el problema es que, bueno, ¿y qué pasa si el data file se muere? ¿No? O sea, los data files tampoco son infalibles, ¿no? Entonces, si nosotros confiamos en que los datos ya están en un data file, pero si después ese archivo a su vez falla, entonces ahí podemos tener problemas, ¿no? Porque si un data file se muere, falla, ¿cómo recuperamos los datos que tenía? ¿Están de acuerdo que ahí podríamos perder? ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos que entrar al siguiente mecanismo de protección que serían los respaldos. ¿Ok? Que también vamos a ver un poco más adelante. Entonces, aquí en esta parte, ¿no? Me falta dibujarles el data file, ¿no? Los data files andan por acá abajo. Entonces decíamos, estos online readologs en un momento se van a tener que sincronizar aquí a través de dbWriter, ¿no? dbWriter. Entonces hasta ahorita hemos comentado, ¿no? Ok, sincronízalo y cuando ya sincronices, este grupo ya puede reutilizarse.
Ok, muy bien, pero les comentaba, si esto se pierde, todos los datos que tenemos aquí se van, se pierden. Entonces, no podemos darnos ese lujo. Entonces, aquí es donde ya entra un esquema de respaldo. ¿Ok? Hemos comentado también en el semestre que toda base de datos productiva debe de tener al menos un esquema de respaldos porque si no, podemos caer en el riesgo de perder información. Pero ahora, ok, imagínense que entonces ya nos ponemos de acuerdo y decimos, ok, ¿sabes qué? Pues vamos a proteger a nuestros data files. Ok, muy bien, entonces generan un esquema de respaldo y dicen, ok, mira, ¿qué te parece si hacemos un respaldo cada 3 días? No sé. ¿Qué significa hacer un respaldo cada 3 días? Que cada 3 días van a hacer una copia de los data files. ¿Para qué? Pues para evitar que si se llegara a corromper el archivo o algo pasa con el disco, ya tenemos un respaldo. Vamos a suponer que tienen cada 3 días están aquí, tienen un respaldo del data file, otro respaldo y así, ¿no? Van respaldando sus data files. Pero imagínense el siguiente escenario. ¿Qué pasa si este data file lo respalda el día 1, este data file lo respalda el día 4 y este el día 7? ¿Ok? Y pues aparentemente todo va bien, todo está funcionando como debe de ser, no pasa nada. Pero por muy mala suerte, supongan que en el día 2, en el día, en el día 3, vamos a suponer, en el día 3, este data file se muere. ¿Ok? Algo pasó, se fue la luz, el disco duro donde estaba ese data file se perdió, lo que quieran. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen que va a pasar aquí? ¿De dónde vamos a recuperar los datos? Vamos a suponer que antes de este evento había un respaldo inicial de nuestra base de datos, entonces por aquí teníamos un respaldo. ¿Ok? Entonces, lo que podríamos hacer cuando ocurre una falla a nivel de data file, es decir, ¿sabes qué? Bueno, este data file ya no lo puedo recuperar, pero entonces puedo irme al último respaldo que hice. ¿Ok? Muy bien, entonces encuentro el data file que tengo aquí de respaldo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? La versión de datos que tenga este data file igual y no corresponde con quién, con la última versión, con los últimos cambios que tenía en el archivo que se perdió. ¿Por qué? Porque entre un backup y otro, pues hay tiempo, ¿no? Pasa un determinado tiempo. Pero en ese periodo de tiempo, pues pudo haberse dado la situación en la que hay más cambios, ¿no? Entonces necesito aplicar una especie de delta, como le llaman en base a datos, o una especie de datos, un conjunto de cambios que están entre respaldo y respaldo. Mi pregunta para usted sería, ¿de dónde voy a sacar entonces esta lista de cambios que hay entre respaldo y respaldo? ¿Quién creen que me va a dar esa información que está por ahí todavía perdida? ¿Quién se imagina? El archive-read-log, efectivamente. Estos archive-read-log que ven aquí son los que nos van a salvar la vida. Y de aquí la importancia que deben ser archivados. ¿Sí para todos es claro? Porque fíjense, si no los tuviera, ¿qué pasaría? Ok, los read-logs ya se sincronizaron con los data files. Y como acuérdense que los read-logs es una especie de algoritmo circular, los cambios que tenga en estos read-logs igual y ya hasta se sobrescribieron. Ya no están porque es un algoritmo circular. El problema va a venir entonces si se me llega a perder el data file. Si se me llega a perder, ya no tengo manera de recuperar
data file al 100% porque este conjunto de cambios que se aplicaron, pues ya no están, porque ya los online read logs ya fueron sobrescritos. ¿Ok? ¿Sí lo visualizan todos? El por qué es importante esta parte, ¿no? Entonces, básicamente la respuesta es para poder aplicar, a poder hacer algo que se le conoce como media recovery. ¿Ok? En el tema de recovery vamos a ver que existen dos variantes. Instance recovery y media recovery. O sea, recuperación a nivel de instancia y recuperación a nivel de medios. ¿Ok? El instance recovery ocurre cuando algo le pasa a la instancia. ¿Ok? Y en ese caso los online read logs son suficientes. Los online read logs nos sirven muy bien para recuperarnos ante la falla de instancia, pero eso es a nivel de memoria. ¿Ok? Pero a nivel de falla de medios, ¿qué significa una falla de medios? Sobre todo cuando se pierde un data file. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a recuperarnos de una falla de medios? Pues básicamente los archive read logs. ¿Ok? Entonces, típicamente, como les comentaba, lo que ocurre en una base productiva es que los data files se van respaldando cada cierto periodo de tiempo. No pueden estar respaldando en todo momento, ¿no? Por muy pequeño que sea el periodo, no sé, a lo mejor respaldan si quieren hasta 3 veces al día, pero aún así, aunque respalden muy frecuentemente, pues están de acuerdo que va a haber periodos de tiempo entre respaldo y respaldo. Aquí va a haber tiempo, por muy pequeñito que sea, vamos a tener un intervalo de tiempo en donde en este intervalo que puede haber aquí, puede haber cambios. ¿Ok? Aquí puede haber cambios. Entonces, si tenemos la mala suerte de que, por ejemplo, este data file se nos pierda, ¿ok? Este data file ya tiene todos los cambios hasta este punto en el tiempo, ¿ok? Pero esos cambios no están en el último backup, si se fijan, ¿no? El último respaldo pues no tiene los cambios de aquí hasta este punto, ¿no? Hasta que ocurrió el problema. Entonces, sí podemos hacer una recuperación, pero si yo recupero el data file y lo sustituyo con este, pues todo este conjunto de cambios de este periodo de tiempo no los tiene. Entonces, ¿quién me va a ayudar a poner en línea o a poner al día a este data file viejito que tenía? Pues los archive read logs. Lo que hace la base de datos es que toma, okay, todos estos read logs archivados y va a empezar a aplicar todos los cambios hasta que el data file respaldado o recuperado esté al día. ¿Ok? Entonces, esa es la gran ventaja de tener los read logs archivados. Entonces, es guardar la bitácora de cambios por más allá de haberlo sincronizado con disco. ¿Ok? En el chat me preguntan, dice, ¿los archive read log también se almacenan en el sistema operativo? Eh, Sí, de hecho, nada te restringe a que los guardes inclusive hasta si quieres en el mismo disco. Pero ¿estás de acuerdo que eso sería muy riesgoso? Porque imagínate, si se te pierde, no vayan a querer guardarlos en el mismo disco donde están los data files, ¿no? ¿Están de acuerdo que sería completamente ilógico? Porque si falla el disco duro donde está el data file, pues también se van a morir los archive read logs. Típicamente lo más recomendable es que se guarden en ubicaciones que son separadas de todos los discos que tengan de su base. Se recomienda que tengan discos exclusivamente para guardar estos datos. ¿Ok? En cintas, en medios de almacenamiento externo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, y hay varias opciones. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces sí queda claro la idea de esto, muy importante, ¿no? Entonces, eh, con este nivel ya si se fijan, ya tenemos varios niveles de protección.
ya es prácticamente de la probabilidad de que se nos pierda un dato por cuestión de una falla, prácticamente ya es cero, ¿no? Entonces, esta configuración es la que típicamente ya tienen las bases de datos productivas. Ahorita hasta donde nosotros estamos con nuestra base es nada más llegamos hasta, hasta la sincronización con data files. Esta parte de la copia del online read log ya no la tenemos. Toda esta parte es la que vamos a configurar en este tema, ¿no? Esta parte de aquí, ahorita ustedes no la tienen. ¿Ok? Bueno, ¿qué más sigue de esto? Entonces, el cambio que vamos a tener aquí ahora es que para que podamos sobreescribir un online read log, aparte decíamos para que se reutilice, debe ser sincronizado con data files y de manera adicional con los archive read logs. ¿Ok? Entonces decíamos cuáles son los beneficios. Recuperar una base de datos en caso de que cuando hay una pérdida de un disco, cuando se pierda un data file. ¿Ok? Actualizar una base de datos de un respaldo que ha estado fuera de sincronía. Entonces, esto también es bastante interesante. Hay veces que, por ejemplo, ah, imagínense que les dicen en la empresa donde están su base de datos, a ver, ingeniero, quiero que me hagas un respaldo de la base de datos. Entonces ya van ustedes, hacen su respaldo. Imagínense que el respaldo lo hacen el día 25 de abril, o sea, hace 5 días. Y luego les dicen, a ver, ingeniero, ahora quiero que me haga una nueva base de datos y ahí cargues todos los datos, ¿no? Porque vamos a hacer pruebas. Una base de datos alterna o una copia, un clon si quieren. Una manera de hacerlo es que toman los respaldos de la base, ¿ok? Y esos respaldos se los llevan a otra base de datos. Entonces ya tendrían como que una otra base de datos alterna. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que los data files que se llevaron de los respaldos para la nueva base, pues tendrían todos los cambios hasta el 25 de abril. Pero si quieren que tenga los cambios del 25 de abril hasta el día de hoy, ¿cómo le hacen? Pueden auxiliarse de los archive read logs, los read logs archivados. Entonces con eso van a poder aplicárselos a los data files y entonces ya van a tener sus bases de datos prácticamente al día, o sea, sincronizadas. ¿Ok? Ese es un uso de tener los read logs archivados. ¿Ok? Otra es la de obtener información histórica de la base de datos empleando alguna herramienta, por ejemplo, LogMiner. Como pueden ver, los read logs archivados no es otra cosa más que una bitácora gigantesca de todos los cambios que se han hecho en la base de datos. Inclusive pudieran saber todos los cambios que se hicieron en todo un año, ¿no? Y pueden saber información hasta del commit que se hizo hace 3 meses, ¿no? O pueden sacar información de la transacción que se ejecutó hace un año. Todo va a depender de qué tanto quieran mantener almacenados sus archive read logs, ¿no? Porque obviamente también pues dependemos de las capacidades de los medios de almacenamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el modo no archivado, que es como ahorita tienen su base de datos, ¿no? Eh, se protege, tenemos protección de la base de datos, pero a nivel de instancia, pero no a nivel de medios, en lo que les comentaba, ¿no? Si se nos pierde ahorita, así como ahorita tenemos nuestra base de datos, se nos pierde un data file, esos datos ya se fueron, ya se perdieron. Entonces estaríamos en problemas. De ahí que la importancia que esté en modo archivado. ¿Ok? Entonces, en el modo archivado nos protege a la base de datos de una falla de medios. ¿Ok? En especial de una falla de un data file. ¿Ok? Entonces, la buena práctica aquí se recomienda almacenar los read logs archivados y los backups en medios de almacenamiento separados a los medios donde está la base operando, ¿no? Entonces, a esto se le llama como un offline storage media, por ejemplo, en cintas, que era lo que les comentaba. Se les conoce como offline storage media porque son
discos que no se requieren para que la base opere de manera regular, solamente cuando querramos hacer backups. ¿Ok? Entonces el escenario que les decía, ¿no? ¿Qué sucede si la base se encuentra en modo no archive log y alguno de los discos donde se encuentran los data files se pierden? Aquí lo que va a pasar es que, pues muy probablemente vamos a tener que buscar trabajo en otro lado, porque nos van a echar la culpa de por qué no habilitamos el modo de archivado, ¿no? Entonces, la única opción para recuperarnos es recuperar la base de datos empleando el último backup, el más reciente. ¿Ok? Se nos mueren los data files y la única manera de restaurarlos es haciendo obteniéndolos de un respaldo previo. ¿Sí? Y si no tenemos respaldo previo, pues ahí sí ya estamos de plano muy mal, ¿no? Como ahorita, o sea, imagínense que si se les llega a dañar un data file de los table spaces que han creado, nunca hemos hecho un respaldo. Entonces, como no hay respaldo, si se muere ese data file, pues se muere prácticamente la base de datos. ¿Ok? Entonces, la única opción es, por eso se recomienda que cuando la base se cree, cuando esté recién nuevecita, lo primerito que hay que hacer es un respaldo, para tener un respaldo inicial. Y ya de ahí partimos, ¿no? Vamos hacia arriba. El problema, como decíamos, dice qué pasa con los cambios generados posterior al último respaldo. Esa delta de cambios es donde entra el modo de archivado. ¿Ok? Bueno, ahora entonces vamos a ver el procedimiento que tendríamos que hacerle a nuestra base de datos para cambiarle el modo a el modo archivado. De un modo no archivado a un modo archivado. Bueno, entonces, lo primero que hacer es detener la instancia. Aquí sí se tiene que detener la instancia. Y debe de hacer de manera ordenada para evitar un recovery. ¿Ok? O sea, que no quede nada pendiente. Todos los data files deben estar sincronizados, todos los online read logs deben de estar sincronizados con data files, etcétera, ¿no? Ya que todo está bien, o sea, eso hay que hacer un shutdown immediate, ¿no? Por lo menos. Con el shutdown immediate, bueno, ya evitamos hacer un recovery, ¿no? Hay que editar el archivo de parámetros, ¿se fijan? Editar el archivo de parámetros para configurar los parámetros necesarios. Ahorita vamos a ver qué parámetros, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando algo similar a lo que hemos hecho con varias funcionalidades, ¿no? Se basan en agregar nuevos parámetros, ¿ok? Ya que hicimos el cambio a nivel de archivo de parámetros, después viene iniciar la instancia en modo mount, ¿ok? Todavía no vamos a abrir la base de datos y hay que ejecutar las instrucciones para ya decirle a la base de datos que lo que cambie la configuración al modo archivado. Entonces, alter database archive log, ¿no? Esa es la instrucción que me permite cambiarla y al final alter database open. Entonces realmente esta es la instrucción que me permite hacer el cambio. Eso es muy sencillo, ¿no? Y luego fíjense que aquí que ya una vez que la abrí, ok, hay que detenerla. ¿Por qué detenerla? Porque lo ideal es que hagamos un backup luego, ¿ok? Para poder tener un respaldo inicial. Entonces es importante. El backup debe de hacerse justo después de cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque para que podamos tener compatibilidad con backups futuros. ¿Ok? Cuando se pasa al modo de archivado, lo que ocurre internamente es se actualiza el control file y todos los backups realizados en modo no archive mode ya se vuelven inusables. Es por eso lo que les decía. Si nosotros ahorita tuviéramos backups con nuestra base de datos que no está en modo archive, ¿no? Entonces, todos esos backups ya no sirven, ¿ok? Ya no sirven. Por eso es que es importante hacer un backup completo de la base de datos justo después de cambiarlo. ¿Por qué ya no sirven? Bueno, pues porque ya la estructura, ¿no? La configuración de la base ya cambió. Entonces ya no nos van a servir, ¿ok? Bueno, entonces básicamente el procedimiento, se fijan, es muy sencillo. Ahora, ya que está en ese modo, bueno, al ponerla en modo archivado se van ahora
a crear, ¿no? A levantar nuevos procesos de background. Esos procesos de background pues, son los encargados de estar haciendo la sincronización hacia disco. ¿Ok? Entonces, uno de los parámetros que tenemos que modificar es justamente este, ¿no? El log archive max processes, que me indica el número mínimo, más bien el número máximo de procesos que van a ser los encargados de hacer la sincronización de los online read logs al medio de almacenamiento configurado. ¿Ok? La base de datos me soporta hasta 30 procesos. Por default se crean 4 procesos, que son los que se van a encargar de estar haciendo las copias de los online read logs hacia el medio de almacenamiento, ¿no? Bueno, otra cosa que tenemos que configurar es en dónde vamos a guardar los read logs archivados, ¿no? Hay varias técnicas que aquí ofrece la base de datos, entonces vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Rápidamente. Entonces, fíjense aquí, complemento un poquito la duda de hace rato, ¿no? En dónde se pueden almacenar. Se puede almacenar en un sistema de archivos local si queremos. Tal vez no es muy recomendable, pero se vale. ¿Ok? En el mismo server. O empleando un grupo de discos. Esto con el uso de ASM, que hemos platicado brevemente de ello, ¿no? Acuérdense que ASM es una herramienta que me permite administrar los discos, pero desde la base de datos, ¿no? En una ubicación remota también podemos configurar un acceso a otro servidor que está en otro ubicado aparte, ¿no? Y también se pueden guardar en una área de almacenamiento que se le llama Fast Recovery Area, que esto vamos a ver más adelante qué es, ¿ok? Ahí también pudiéramos guardar los archivos, ¿ok? Se vale guardar, especificar varias rutas si queremos todavía ser más precavidos. Alguien diría, bueno, ¿y qué pasa si se te echan a perder las cintas, ¿no? Si por alguna razón se mueren eh, los discos donde estaban los archive read logs, ¿no? Los archive read logs, perdón, o los read logs archivados. ¿Se imaginan ahí? Lo primero que les diría, ¿sabes qué? Pues mira, como que primero ve y échate una vuelta a Catemaco y luego regresas, ¿no? Porque ya si se nos pierde hasta ese nivel, pues como que ya es muy mala suerte, ¿no? Pero bueno, aún así el manejador me permite guardar varias ubicaciones, ¿no? Configurar varias ubicaciones para tener ahora redundancia a nivel de los read logs archivados, o sea, varias copias, ¿no? Entonces eso ya es un nivel mucho más arriba, ¿no? Entonces, pero bueno, se vale, se puede. Al grado de que la base de datos me permite almacenar, me parece que hasta 30. O sea, podrían tener hasta 30 copias, ¿no? Eso ya es algo muy, muy extremo, ¿no? Pero bueno, ese es el límite que me parece. Por aquí viene un poco más abajo, me parece. Ya sería irnos muy al límite, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros son los que tenemos que configurar para indicar en dónde vamos a guardar eh, los read logs, ¿no? Donde los vamos a estar archivando. Entonces se utiliza el parámetro logFileDest que me indica la ruta. Esto es cuando es una sola. Si quiero nada más hacer una copia, puedo usar este parámetro. O puedo configurar 2 destinos o n destinos, ¿no? Para configurar múltiples destinos, puedo poner logParameterDestN, ¿no? Con el destino 1, destino 2 y así. ¿Ok? Si solo se especifican 2 destinos, se pueden utilizar estos dos parámetros, log_archive_dest y log_archive_duplex_dest. ¿Ok? Bueno, en el chat me dicen, no estoy seguro si lo dije, pero los archive es como un histórico, solo tiene los datos más recientes. Es un histórico, de hecho, y contiene todos los cambios de la base de datos desde que activaste el modo de archivado hasta que tú decidas ya eliminarlos.
Por ejemplo, si el día de hoy decidimos cambiar nuestra base de datos al modo archive, ¿no? A partir de este punto se van a ir respaldando todos los cambios de la base de datos de manera histórica. ¿Ok? Desde el día de hoy hasta que tú decidas eliminar esos archivos. ¿Ok? Entonces es un histórico. ¿Ok? Puedes mantenerlos un año, puedes respaldar durante un año, durante 6 meses. Este, todo pues va a depender, ¿no? Qué políticas y también pues qué tanto espacio tengas, ¿no? En tus dispositivos. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, si queremos nosotros configurar dos ubicaciones, imagínense que tenemos aquí dos rutas, ¿no? Disk 1 y Disk 2. Nosotros podemos configurarlos para que aquí se guarden los read logs archivados. En nuestro caso vamos a configurarlos, pues bueno, para propósitos del curso, pues vamos a simular, ¿no? A lo mejor creando más dispositivos. ¿Te acuerdan que tenemos ahorita U01, U02 y U03, que es donde tenemos nuestros archivos, pero esas rutas son rutas que se utilizan para la propia operación de la base. Entonces no sería adecuado que los guardemos dentro de U01, U02 y U03, ¿no? Deberían estar guardados en otros lados. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ya se nos terminó la clase. Ok, sí, los PDF los voy a subir, sobre todo el de la parte uno. El de la parte uno tengo entendido que ya está, ¿no? No sé si, no me acuerdo, si no ahorita lo reviso. El de la parte uno ya debería de tenerlo actualizado. No sé si alguien pudo checar. Si no, ahorita lo reviso y si no está actualizado lo subo. Acuérdense que ya está la fecha de entrega para los ejercicios de la parte uno del tema 7. Entonces, la siguiente clase, si quieren, si hay dudas de esos ejercicios, las revisamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces me dice que, ok, ahorita reviso, ¿no? Si no, ahorita lo actualizo. ¿Ok? Esta parte todavía no la he subido, pero ahorita también la actualizo. ¿Ok? Muy bien, entonces si no hay dudas, nos estaremos viendo pues la siguiente semana. Échenle ganas con sus ejercicios, no se atrasen. Acuérdense que tienen ahí la entrega, chequen en su Classroom las fechas de entrega. Eh, Traten de irlos haciendo y bueno, si tienen dudas, usen el grupo, tienen el grupo de usuarios muy abandonado, ¿no? Si se atoran, no pierdan mucho tiempo en tratar de resolver el problema. Si ven un error y ven que no de plano no les sale, entonces pues manden correo, no usen el grupo. Sobre todo los ejercicios de estos últimos dos temas son ya más prácticos, ya no es como el clásico ejercicio de hacer consultas y ya, ¿no? Ahora ya tienen que hacer varias configuraciones, entonces ya la complejidad está aumentando. Entonces, pues utilicen el grupo, ¿no? Si hay dudas. Ok, bueno, entonces cuídense, nos vemos la siguiente semana. ¿Vale? Muy bien, entonces nos vemos. Voy a terminar ya la clase.